Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Héctor. Buenos días a los amigos televidentes y a los que nos ven también por las redes sociales. Y a través de ahoraMatinal.com. Y en vivo. El periódico matinal.com, que está muy caliente. Sí, así es. Fíjate, Miguel, yo te tengo una primicia. En el camino venía escuchando la BBC de Londres. Yo la escucho directamente a través de mi vehículo. Y estaba dando la noticia, la primicia, de que a las 5 de la mañana del día de hoy, el premio noruego de premio Nobel. Sí, el Comité Nobel de Noruega acaba de escoger a María Corina Machado. Ay, María. Como premio Nobel de la Paz. María Corina Machado. Eso indiscutiblemente envía un mensaje político al mundo, en el sentido de que la lucha que ella está librando, junto con González, el candidato González Urrutia, pues ha repercutido a nivel internacional y es un espaldarazo a ese movimiento que encabeza María Corina Machado en Venezuela para tratar de lograr el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. O no el derrocamiento, vamos a decir que se reconozcan las elecciones pasadas, que han sido un poco controversiales. Alguna gente, por ejemplo, incluyéndote a ti, dice que Maduro ganó esas elecciones, pero sin embargo él no ha podido mostrar las pruebas de que ganó esas elecciones, que son las actas de la Junta Electoral de allá. Y entonces para el mundo la percepción, para la mayoría de los organismos internacionales y las ONG que se dedican a esto de observar elecciones y eso, como el Centro Carter, para esa mayoría, quien ganó fue González Urrutia en las elecciones. Y entonces fíjate ahí, ahora el comité de Oslo sesionó en Oslo, terminó su sesión a eso, o sea que hay una diferencia de horas entre Noruega y la República Dominicana alrededor de 6 o 7 horas. Habrá terminado a eso de las 12 de la noche o a las 11 de la noche, y entonces aquí viene a saberse a las 5 de la mañana. Ese comité del premio Nobel tiene fama de liberal y de favorecer siempre causas de la izquierda a nivel internacional. Por ejemplo, ellos fueron que le dieron el premio Nobel a Mandela. A Mandela en el 1993. Cuando él estaba librando una lucha, ya le había sido liberado después de haber estado preso 20 años. Y estaba encabezando la lucha en África del Sur en contra del apartheid. Y le dieron el premio Nobel a él, junto con el presidente en esa ocasión de África del Sur, que también estaba acorde con él para luchar contra el apartheid. Tú sabes que en África del Sur el 10% de la población es blanca y el 90% es negra, pero ese 10% blanco siempre ha subyugado y ha discriminado al 90% negro. Entonces esa lucha de Mandela fue premiada con un premio Nobel de la Paz, y luego entonces él logró ser presidente en ese país y encabezar una revolución bellísima que hoy brilla, ¿verdad?, en el mundo en favor de los derechos humanos y el apartheid y esas cosas. De manera que si se repite la historia de Mandela con María Corina Machado, los días de Nicolás Maduro parece que están contados. ¿Qué te parece, Miguel? Bueno, yo voy a comentar muy pocas cosas, por no decir nada. ¿Tú sabes por qué? Porque además del júbilo que le ocasiona a mucha gente, comenzando contigo, ¿verdad?, que eso haya ocurrido, pero yo lo que hago no que me entristezco, no, yo celebro también. ¿Tú sabes por qué lo celebro? Porque es que, como que dijo, hasta ahí, hasta tú, ¿cómo se llama? Hasta tú, la traición. Sí. ¿Cómo se llama la frase esta? Hasta sí, del emperador romano. Sí. No, hasta tú, Brutus. Sí, hasta tú, Brutus. Porque resulta que ese premio Nobel es un premio con sus altas y sus bajas, pero con mucho prestigio mundial, como tú dijiste, ¿verdad? Porque siempre han privilegiado, bueno, en el área de la ciencia ni se diga,
No, pero de la paz, porque la No, ciencia yo ya sé. son... No, por eso que te quiero decir, que siempre han reconocido personas con reales méritos en el mundo, en diferentes campos, ¿verdad? Porque no es la paz solamente. Ahora, yo lamento que en esta ocasión el Premio Nobel de la Paz haya bajado a ese nivel, porque no sé, quisiera ver los méritos acumulados por esa señora, que lo que ha estado es abogando, demandando, lanzando gente a la calle, pidiendo la intervención de Estados Unidos en un país libre y soberano, con todas las consecuencias que eso trae consigo. Entonces yo creo que ese debe ser el mérito principal, ¿verdad?, que ha tomado en cuenta ese comité de Oslo para otorgarle. Pero ya está bien, eso no cambia el panorama mundial que se avecina, que avanza a una marcha gigantesca hacia la multipolaridad, donde todos podamos vivir y no un hegemón dirige el destino del mundo. Mira, yo te hablé del Premio Nobel de la Paz que se le dio a Mandela, previo a ocupar la presidencia de África del Sur. Bueno, pero también ese comité de Noruega le dio el premio Nobel a Lech Walesa. ¿Tú recuerdas a Walesa, presidente que estaba encabezando de Polonia, el movimiento Solidaridad en Polonia? Un gran sindicalista de También Polonia. se lo dio previo a él asumir la presidencia. Es decir, fue un reconocimiento a esa causa. Pero cuidado si Corina Machado ahora va a poder. Bueno, ese premio tiene mucho peso internacional y significa un espaldarazo bastante significativo a la lucha de la oposición en Venezuela. Fíjate, María Corina Machado puede criticársele cualquier cosa porque ella está en una lucha política que hay gente a favor y gente en contra. Pero hay algo que nadie le puede regatear, que es su valentía. Es una mujer valiente. Porque fíjate, a pesar de todos los problemas en Venezuela, ella se ha quedado en territorio venezolano. Eso es cierto. Es una mujer con valentía. Mientras el candidato Urrutia salió huyendo. Claro, Urrutia. Y está todavía huyendo. Efectivamente, no huyendo, está en el exilio, ¿verdad? Lo acogió en España. autoexilio, pues autoexilio. Sí, España lo acogió y lo llevó allá en un avión para preservar su vida. Tú sabes que se parecen mucho los tiempos. ¿Tú te acuerdas aquí en el 63 cuando el golpe de Estado de Juan Bosch? Que Juan Bosch se fue a Puerto Rico, exiliado, se autoexilió también, se fue en una fragata. Una fragata manejada por los propios militares que le dieron el golpe de Estado. El militar que comandaba esa fragata, yo creo que te dije. Sí. Estaba pariente mío. Bueno. El comandante, el cosa de fragata, jefe. Sí. Es decir, que los militares no querían, ¿verdad? Puerto Rico lo llevó. Hacerle daño a Bosch, sino un golpe de Estado. Vete, quítate de ahí, te vamos a mandar por Puerto Rico. Lo mandaron en una fragata. Bueno, con González Urrutia ocurrió algo similar. La embajada del gobierno español mandó un avión allí, le dijo, aguántate en la embajada nuestra ahí hasta que llegue el avión. Llegó el avión y se fue. Pero María Corina Machado se ha quedado en Venezuela. Entonces es un acto de valentía. Fíjate tú que en estos días el guaremate de Maduro, ¿cómo se llama? El ministro de Interior. Diosdado Cabello, en una rueda de prensa le mandó un mensaje y una amenaza a María Corina. Le dijo, mira, si nosotros caemos, tú también vas a caer. Nosotros vamos a ir detrás de ti inmediatamente si nos atacan, si los americanos nos atacan. Es decir, que bajo todas esas amenazas, esa señora se ha quedado ahí. Y fíjate con la valentía que ella encabezaba las manifestaciones en Caracas y en otros puntos de Venezuela, en contra de un régimen que tiene fama de fuerte. ¿Entiendes? Porque también ella anda buscando victimizarse. Pero para convertirse en la héroe, en la heroína venezolana. Que ande buscando lo que sea, pero a costa de su vida. Sí, no, claro, hay que reconocerlo. Tú puedes decir, déjame martirizarme y ir al palacio y decirle de todo al presidente. Pero es a costa de que un guardia de eso te dé un tiro. Claro, entonces hay que tener valentía para eso. Por lo menos es más valiente que el mudo González Urrutia, que se fue huyendo. Cantó como gallo y puso como gallina. Hay que tener valentía. Y esa valentía, esas cualidades, es muchas veces que aprecia ese comité de Oslo para hacer para otorgar esos galardones como el Premio Nobel de la Paz. Bueno, que disfruten y celebren su premio. Por otra parte, Miguel. Oye, mejor se lo doy a Trump
a Trump No. si dejara el hostigamiento a Venezuela. Déjame decirte. Si lo dejara, yo también sería partidario que a Trump le den el premio de la paz. Déjame decirte. Porque no importa cómo lo haya conseguido ni con qué propósito, pero realmente ha llegado, que espero que dure la paz ahí en la Franja de Gaza. Déjame decirte algo, que es muy probable que Trump no haya sido baloteado por el hecho de que todavía no se ha podido concretizar, a pesar de que él estaba acelerando el paso para lograr ese acuerdo de paz, todavía no se ha podido lograr. Hoy precisamente es que el gobierno de Israel, reunido en la tarde de ayer, decidió rubricar el acuerdo que ya se había firmado en Egipto, que ya se había acordado en Egipto entre la gente de Hamas y la delegación del gobierno israelí. El gobierno lo aceptó definitivamente. Entonces Donald Trump ya anunció que va a estar el domingo en Tel Aviv, en Israel, para observar allí el intercambio de secuestrados, el intercambio de rehenes que tiene el grupo Hamas y lo que va a poner en libertad el gobierno de Israel, que tiene alrededor de 2,000 prisioneros, incluso prisioneros condenados a pena de muerte. Y va a tener que ponerlo en libertad ahora con ese intercambio que va a haber. Ahí va a estar Donald Trump, el lunes a martes se va a celebrar ese acontecimiento. Y yo imagino que va a ser algo apoteósico. Aunque esa no es la paz definitiva, porque a partir de ahí entonces que se van a sentar en la mesa de las negociaciones para ver los demás elementos, pero el principal elemento, que era ese, que mantenía el nudo de ese enfrentamiento, de ese conflicto, ya se logró el intercambio de... No hay duda que es un paso de avance para esa región y para el mundo que se ha mantenido en asco, vigilando, preocupado por lo que está pasando. Pero tú sabes, porque la verdad que el genocidio que ha ocurrido en esa zona, patrocinada por Israel y Estados Unidos, ha sido una cosa bestial, una cosa que irrita la sensibilidad humana, que rompe cualquier fibra de sentimiento humano. Pero nada. Lo que te quería decir, Miguel, con relación a eso, es que no está descartado totalmente de que un día puedan darle el premio de la paz a Donald Trump, si logra una paz duradera y definitiva en el Medio Oriente. Porque fíjate, ese enfrentamiento en el Medio Oriente, ¿tú sabes cuántos Nobel de la Paz ha producido? 6 Nobel de la Paz. Y no se ha logrado nunca un acuerdo duradero. 6 Nobel de la Paz. Oye lo que recibieron Nobel de la Paz. Menachem Begin, el primer ministro de Israel, junto con Anwar Sadat, ¿tú te recuerdas? Anwar Sadat, claro. Que firmaron en Camp David un acuerdo de paz que no duró mucho, aunque este fue entre Egipto y Israel, no estaban involucrados los palestinos, pero le dio el premio de la paz en el 78 a ellos dos. Le dio el premio de la paz también a Yasser Arafat, el presidente de la Organización de la Liberación de Palestina, de la OLP, a Simón Peres, que era en ese momento el primer ministro de Israel, y a Isaac Rabin, que fue aquel primer ministro que fue asesinado en un atentado en Tel Aviv, en Israel, en un mitin precisamente celebrando la paz que se había logrado en Oslo. Aquella paz que Bill Clinton fue que la armó y se había logrado ya definitivamente. Entonces un fanático israelí, porque no fue palestino, lo mató, le dio un tiro terminando un mitin de celebración en Tel Aviv, celebrando la paz, incluso con una canción sobre la paz que se había. Él iba entonando la canción y entonces por detrás le dieron un tiro y lo mataron. Isaac Rabin. Entonces el premio Nobel de la Paz se lo dieron a los 3. Y también le dieron el premio Nobel de la Paz a Jimmy Carter. Jimmy Carter. Sí, Jimmy Carter fue el que encabezó. Ese se la mereció. Él fue el que encabezó esos acuerdos de Camp David. No es lo que te digo. Antes se había entregado su premio a gente que realmente tenían mérito para ello. Es decir, que son 6 que han recibido el premio Nobel de la Paz por intentar la paz en el Medio Oriente. Entonces, si Donald Trump la logra, indiscutiblemente que le van a dar el premio Nobel de la Paz, independientemente de que uno
esté o no de acuerdo, porque resulta que ese conflicto del Medio Oriente es un conflicto que interesa mucho al mundo. Nosotros desde aquí no lo vemos con esa dimensión porque estamos lejos y quizás no nos sentimos afectados por esa conflagración permanente que ha habido ahí, pero el mundo occidental en su conjunto, oriental, porque eso tú sabes que Medio Oriente queda en el centro. Por eso es medio. Sí, en el centro, sí, al norte tú tienes Europa y tienes a la Unión Soviética y al este tienes a todos esos países árabes y al oeste entonces tienes América y todo eso. Se queda en el centro del globo y afecta mucho. Además de que los países árabes son muchos. Claro. Y son productores de petróleo, que es el combustible del mundo. Es decir, que es un conflicto que afecta a toda la humanidad. Bienvenido, y hay que aplaudirlo, el mundo lo aplaude. De hecho, como dice, está provocando júbilo en muchas áreas del mundo. Esperar que se mantenga y que se consolide. Y tú sabes que ese conflicto, Miguel, para abundar un poco en eso, porque ese es el tema hoy de toda la prensa internacional. Ese es un conflicto que se remonta a 3.000 años antes de Cristo. Porque tiene dos aristas el conflicto. La arista histórica y religiosa, que se remonta a 3.000 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo, por Abraham. Tú sabes, el rey Abraham, el patriarca Abraham, tuvo una señora, una esposa, que se llamaba Sara. Entonces Sara no podía tener hijos, no podía concebir. Y Abraham le pidió permiso a Sara para acostarse, como dicen, para aparearse con una criada que había en la casa, con el objetivo de tener heredero, porque tú sabes que los reyes se heredaban. Sí, claro. Era por herencia. Entonces, si tú no tenías heredero, cuando tú murieras ya iba a terminar el reino. Entonces había que tener un heredero. Y le pidió permiso a Sara, y con una criada que había negra, esclava, llamaba Agar. Él se apareó con ella y tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Le dieron el nombre de Ismael. Pero por un golpe del destino, luego de tener ese hijo, entonces Sara queda embarazada de Abraham. Y tiene un hijo que se llamaba Isaac, que se le pusieron por nombre Isaac. Comenzó entonces un pugilato en la casa, porque Abraham tenía su criada, que se acostaba a veces con ella y a veces se acostaba con Sara. Entonces los dos muchachos comenzó un pugilato hasta que Sara le dio un ultimátum a Abraham. O ella o yo. Entonces, pues aguantó mucho esa mujer, aguantó. Entonces Abraham le dice a Agar, a la criada, mire, tiene que irse de la casa, que yo qué. Y él mismo lo acompañó hasta el desierto. A la criada Agar y su hijo Ismael. Y ellos allá en el desierto se la bandearon como pudieron. La leyenda cuenta que, bueno, Abraham, tú sabes, un gran creyente en Dios, le pidió a Dios que lo iluminara en ese aspecto. Entonces Dios le dijo, sacrifica. Tiene que sacrificar por el pecado que has cometido, sacrificar algo. En ese tiempo se usaba la penitencia, era sacrificar algo, a un animal o a una persona, lo que fuera. Los dioses exigían sangre. Los dioses criminales. Entonces él se lleva a su hijo Ismael al monte, y con una hacha, cuando lo va a sacrificar, le va a cortar la cabeza. Entonces Dios lo ilumina de nuevo y le dice, no lo haga. Con una cabra basta. Ajá. Entonces lo suelta y coge una cabra y sacrifica la cabra. Pero entonces la mamá Agar y su hijo Ismael se fueron a una zona que ahora es el sitio, la Meca religiosa de los musulmanes, que es allá Medina, donde está el santuario de los musulmanes, que todos los años ahí se reúnen millones de musulmanes árabes. Se fue ahí, entonces ahí pudo desarrollarse, hasta que se convirtió Ismael se convirtió en un símbolo. Y de ahí entonces que después Mahoma, 400 años después de Cristo, es decir, 3.000 años que se produce esa leyenda, 400 después de Cristo, es que Mahoma reivindica esa leyenda y forma la religión musulmana. ¿Ese es el origen? ¿Sí? Claro, y con el Corán, escribe el Corán y forma esa religión que
Ismael era el protagonista, entonces por eso es que a los árabes musulmanes le dicen ismaelitas, los ismaelitas, y se esparcieron por toda esa zona. Es un conflicto complejo, Héctor. Un conflicto complejo. Y viene de ahí porque entonces los judíos, los israelíes, reivindican que Isaac es el hijo legítimo. Y los árabes reivindican que Ismael es el legítimo porque fue el primero. Entonces, esa lucha, no hay forma. Esa es la parte histórica, pero hay otra parte territorial también, que es que después de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, tú sabes, el Imperio Otomano fue el que sustituyó al Imperio Romano, con su sede en Turquía. Claro. Aquello, que todavía que quiere sí, Erdogan quiere reivindicar eso. Todavía se piensa que puede. Erdogan. Sí. Bueno, pues el Imperio Otomano que llegó, fue el imperio que más duró la humanidad, porque el Imperio Romano terminó como en el 500, cuando Constantino se bautizó a cristiano, que fue como en el siglo IV después de Cristo, más o menos, que se produjeron esos concilios, concilios de Nimea, de esos concilios ahí religiosos, que Constantino, que era turco y era el rey, ¿verdad?, se convirtió a cristiano, porque la religión cristiana estaba creciendo en el mundo. Entonces, como una forma de él dominar el mundo, se convirtió. Se montó ahí en ese. Y el Imperio Otomano, entonces, que sustituyó a Romano, dominó el mundo de esa época completo por muchísimos años. Vino a caer en el siglo. Con la Primera Guerra Mundial fue que cayó el Imperio Otomano. Es decir, duró más que el Imperio Romano, duró más de 5 o 6 siglos. Por eso que está allí Erdogan, piensa todavía. Quiere reivindicar eso, sí. Bueno, pues entonces ahí, después de la caída del Imperio Otomano, que es en la Primera Guerra Mundial, entonces los británicos, en el reparto que se hizo del mundo, se quedaron con esa parte de Palestina. De Palestina, la capital religiosa de todos esos musulmanes y también de los propios cristianos, porque de Abraham descienden las 3 religiones monoteístas: la religión cristiana, la religión judía y la religión musulmana. Las 3 dependen de Abraham y convergen las 3 ahí en Palestina. Ahí es que está el conflicto. Tú vas a Palestina, yo tuve la oportunidad de estar allá. Y tú ves, por ejemplo, el templo donde nació Jesucristo, que está disputado permanentemente por grupos ahí religiosos. Y ellos, por una pulgada, porque ellos se han dividido, han hecho como 200 acuerdos. Cada vez que se enfrentan, que hay muertos y de todo, hacen entonces acuerdos y lo miden por pulgada. Y no se puede pasar una religión de esa, no puede pasar un pie del límite de lo que se ha acordado, porque si no hay un conflicto. Ahí en Jerusalén. Bueno, pues entonces está ese conflicto que es territorial. Cuando el Imperio Otomano abandona esos territorios, por eso tú ves que a los árabes de ahí, de Líbano, le dicen turcos. Sin ser turco, realmente. Sin ser turco. Por ejemplo, aquí le dicen Abinader. Sí, turco. Le dicen turco, le dicen a los árabes aquí turcos, pero no son turcos. Así, el turco le dicen. Son libaneses. Ahora, ¿por qué le dicen turco? Porque Turquía, el Imperio Otomano, era el que dominaba en esa zona. Entonces, después de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces viene posteriormente, ahí se establece la comunidad árabe. La comunidad árabe, porque a Gran Bretaña no le interesaba mucho dominar ahí como una colonia a esa zona, y se desarrolló un sentimiento árabe, un pueblo árabe, el pueblo palestino. Pero después, unos años después, en Europa sobre todo, después que pasó la Segunda Guerra Mundial, que los judíos fueron muy perseguidos por Hitler y fueron diezmados prácticamente. Entonces ellos se propusieron formar un Estado propio, porque ya ellos habían sido desalojados de toda Europa, de España. Fue en el siglo
En el mismo año del descubrimiento de América, 1492, los judíos fueron expulsados de España. Sí. Porque eran los dueños de la banca, de los comercios, de todo, por envidia, porque que el judío es inteligente y es comerciante. Lo desalojaron de España, después Hitler lo persiguió y lo mató. Entonces ellos decidieron, no, tenemos que hacer un Estado propio de nosotros. Y se fijaron en esa zona, que ya estaba ocupada por los palestinos, ¿verdad? Porque después ellos ya, los británicos se alejaron un poco, ellos la tenían ya ocupada, toda esa zona ahí de Israel, el Líbano, toda esa zona por ahí. Y entonces los israelíes deciden coger para allá. Y fíjate si esa visión de negocio y de poder económico es una cosa tan intrínseca de los judíos, que hoy, ¿cuál es la comunidad más poderosa aquí te pone el gobierno de Estados Unidos? Claro, los judíos. Porque ellos cuando fueron a esa zona eran gente poderosa ya. Eran dueños del comercio mundial y de la banca mundial. Porque en Alemania no crean que eran unos majelitos, ¿no? Y de la ciencia también. Todos los grandes científicos del mundo son judíos, ¿eh? Desde Engels, Carlos Marx, toda esa gente son judíos. El mismo, ¿cómo se llama? El de la ley de la relatividad americano. Einstein. Toda esa gente eran judíos. Sí. Y Estados Unidos se nutrió de toda esa sapiencia judía después de la persecución de ellos en Alemania, porque ellos la mayoría emigraron a Estados Unidos, incluyendo a Einstein, que fue el autor de la Segunda Guerra. Que tuvo para hacer lo que hizo, ¿verdad?, con la comunidad judía, es justamente el poder que ellos iban adquiriendo. Era envidia, sí. A ellos lo echaban por envidia, porque es que donde ellos llegan, donde llega la comunidad judía, lo primero que ellos no se mezclan, porque su propia religión le impide mezclarse. Ellos tienen que casarse con judías. Está prohibido casarse con un judío con otra etnia. Eso es lo primero. Lo segundo, ellos tienen una cultura de comunidad. Un judío no puede vivir solo. Tiene que tener mínimo 12 personas, junto con 12 personas. Porque ellos la comida, por ejemplo, cuando van a comer carne, tiene que ser sacrificada el animal en el momento de comérsela. Y tú no puedes sacrificar un animal para una persona o para dos, claro, para una sola familia. Tiene que haber una comunidad. Entonces esa comunidad tiene su iglesia, tiene su pastor, tiene el que mata los animales, tiene es decir, tiene todo. Ellos viven en comunidad y por eso es una cultura donde ellos llegan se apoderan de todo. Sí. Porque se apoderan y además a través de los tiempos, por ejemplo, Israel, cuando ellos llegaron ahí, los árabes que estaban ahí, los palestinos, fueron inmediatamente irradiados porque ellos vinieron con poder económico, con conciencia, vinieron con todos los poderes del mundo y comenzaron guerra con ellos. Fíjate que han ganado todas las guerras que enfrentan a los árabes porque tienen tecnología, tienen dinero. Sí. Solamente tú buscas los apellidos. Por ejemplo, el apellido Rothschild, que una de las 5 familias dueñas del mundo. Dueña del mundo. ¿Tú sabes lo que hizo? Esa familia Rothschild, esa fue la que le donó el parlamento a ellos, el Nese. Una familia. Se dice que el presidente Macron es un representante de los intereses de los Rothschild. Sí, efectivamente. Fue funcionario de entidades bancarias de ellos. Es la familia más rica del mundo, en toda la humanidad, y es judía. Todas las instituciones judías de importancia son donadas por un rico de Estados Unidos o un rico de Europa, que es judío. Por ejemplo, el Congreso, los Rothschild son los que financian el Congreso. El gobierno judío no tiene que dar un chele para eso. Todos esos laboratorios famosos, ¿verdad?, en Israel, que son los más famosos del mundo, son financiados por ONG patrocinada por familias ricas judías. Entonces ellos fueron ganando guerra, hasta que, llegaron a hoy, que ya prácticamente desalojaron a los palestinos. Nada más queda ese pequeño reducto. Sí. Ese pequeño reducto del grupo Hamas, que lo catalogaban de terroristas, pero ahora han tenido que sentarse con ellos en una mesa a negociar. Es lo último que le queda a los palestinos. Digo yo que el jefe de la diplomacia americana más connotado en los últimos 50 años Henry Kissinger. Era judía. Henry Kissinger. Sí, Henry Kissinger. Y muchos presidentes han tenido judíos en Estados Unidos.
Bueno, nada, vamos a hacer una pequeña pausa porque... Entonces, mira, ya para concluir, tú sabes que le ha pasado también a los palestinos, que sus pares religiosos, los musulmanes, le han dado la espalda en muchas ocasiones, imbuidos por el desarrollo económico y por la influencia también de Estados Unidos, que ha sido un gran padrino para los judíos. Ah, pero claro. Por ejemplo, ahora, al grupo Hamas, Qatar lo abandonó. Que Qatar es el estado más rico, que tiene el ingreso per cápita más grande ahí en el mundo árabe, en Medio Oriente. Qatar. Turquía, que es que tiene el poder económico y la aureola de potencia y vaina. Tayyip Erdogan también se puso a favor del plan Trump. Egipto, que es el vecino ahí, que siempre le ha dado la mano, que también es musulmán, también lo abandonó. Arabia Saudita, que es el otro rico de vaina, y se mantuvo más o menos un respaldo tímido de Irán, que es una potencia petrolera y también militar. Pero Irán ha tenido, tú sabes, los problemas que ha tenido Irán. Con Rusia lo abandonó en un momento. Y Estados Unidos lo bombardeó recientemente y está un poco dado, como dicen. En el Líbano hay un gobierno ahí que es vecino, hay un gobierno compartido de diferentes religiones, ahí están los cristianos, los musulmanes y hasta los judíos ahí, y no tiene capacidad de respuesta el Líbano. Y entonces los palestinos se han quedado solos. Y después de los bombardeos israelíes, pues ese grupo de Hamas que se refugió en Gaza, que es la capital, ¿verdad?, de ellos ahí, de todo el Estado palestino, se refugió ahí y los israelíes hicieron una embestida que prácticamente destruyeron a Gaza. Ahora en el plan Reagan, en el plan de Trump, está contemplado en los 20 puntos que él propuso la rehabilitación arquitectónica de esa zona. Tú sabes que una vez Trump propuso instalar hoteles, hacer un bulevar en el Mediterráneo, porque la franja de Gaza, eso queda en toda la costa del Mediterráneo, una zona que es preciosísima, imagínate. El Mediterráneo es hermoso. Entonces lo que se propone Trump es ahí hacer inversiones de hoteles, que es lo que le gusta a él. Hoteles, infraestructura de hoteles y el turismo que florezca. Y después te montan una cosa, como hicieron un concurso que él sabe hacer. Como hicieron una vez en el Líbano. Belleza, en el Líbano una vez se convirtió en la capital del turismo mundial. Le decían la Suiza de Medio Oriente. Porque el Líbano queda ahí al lado, también de cara al Mediterráneo, y es precioso toda esa zona. Lo que pasa es que está con toda esta contradicción, eso se ha destruido prácticamente. Estado de guerra permanente, o sea. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido una ilustración oportuna por el momento, ¿verdad?, de lo que se acaba de producir. Y para que la gente más o menos comprenda la situación, los intríngulos de ese conflicto. A decir verdad esto, aquí en estos lares conocemos muy poco. Conocemos poco. Muy poco, sí. Porque primero por la distancia, segundo porque entonces la cuestión de las religiones también divide a los católicos, cristianos, desde los musulmanes, y eso hace como que no haya una compenetración que le permita a uno conocer la cultura. Yo tuve la oportunidad, Miguel, de hacer una visita oficial a Israel, invitado por el gobierno israelí, cuando yo era senador. Y me pasé 10 días allí. Con Ramón Albuquerque, que yo fui, sí, que era senador junto conmigo en ese tiempo. Eso fue en el 90 y tanto. Y con la difunta Gemma García, caramba, que la recuerdo ahora. Reformista ella. Sí, en el 90 y pico, sí, Gemma, que paz descanse. Sí. Fuimos allí invitados por el gobierno israelí y pudimos en esos 10 días conocer en detalle toda esa situación y recorrer todo el territorio israelí. Por eso israelí. que tú lo haces con tanta precisión, porque es que sí. Por ejemplo, no igual tú leerlo de un libro, no, efectivamente, o ir allí al terreno y ver las cosas. No, y también, tú sabes que incluso esa es una recomendación que le hago a los que nos puedan estar viendo. Cuando tú vas a viajar a un país, es importante que tú comiences a leer sobre ese país una semana o 15 días antes. A leer, antes de llegar allá. Antes de llegar, para cuando tú llegues, entonces verifica lo que tú leíste. Y eso se te fija en la mente para siempre. Yo hago eso siempre que voy a un país, me pongo a leer sobre las cosas importantes, la historia de ese país, para entonces reafirmar el conocimiento cuando tú vas. Porque como tú dices, no es lo mismo solamente leer que ir al lugar y palpar la situación. Hay que ver, por ejemplo, lo que es Israel. Israel es un país sin agua. Solamente tiene un río, que es el río Jordán. El río
famoso ese que la Biblia Sí, cita, el no río se Jordán, bautizó a... que nace en las alturas del Golán. Entonces tú dices, ¿por qué Israel pelea tanto con sus vecinos? Porque Israel está rodeado de países musulmanes. Toda la frontera es musulmán y él está en el medio. Y nada más tiene ese río que nace en la altura del Golán, allá en Siria, arriba. Entonces ellos hicieron una guerra ahí de 7 días para apoderarse del origen de ese río nada más. Y lo lograron. Porque en cualquier momento esos árabes podían envenenarle las aguas y desaparecer el país. Claro. Y ese es el río que ellos utilizan para la agricultura, que se han vuelto una potencia agrícola sin agua. Increíble, pero cierto. A través de sistemas de riego modernos. Aquí mismo, aquí lo que tenemos en esa materia ha sido asesoría y apoyo de técnicos israelíes aquí en el país. Vamos a la pausa entonces ya, porque yo creo que hemos quedado debidamente ilustrados. Y ojalá en otro momento sigamos comentando. Y en el próximo segmento vamos a aterrizar en los temas nacionales. Claro que sí. Vamos arriba.